Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Hoy estoy aquí con una acusación que ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Las redes sociales se incendiaron de repente y los comentarios se salieron completamente de control. En el centro de la agenda vuelve a estar un nombre del que todos hablan. Sí, Esla Turkoglu no está esta vez en el foco por las noticias a las que estamos acostumbrados. Vean el vídeo hasta el final porque lo que voy a contarles realmente los va a sorprender. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones, porque este expediente no es una noticia de farándula cualquiera. Este vídeo revela uno por uno los movimientos que ocurren detrás de escena. Desde el primer segundo, la tensión no va a bajar. Detrás de lo que ven en redes sociales hay detalles completamente diferentes. Y sí, puede que algunas cosas se estén ocultando de manera intencional. Todo comenzó con una sola acusación. Una publicación que nadie tomó en serio se convirtió en una avalancha en cuestión de segundos. Luego, las acusaciones se endurecieron y las palabras se volvieron más pesadas. La cultura del linchamiento volvió a escena. Nadie preguntó ¿cuál es la verdad? Antes de emitir su veredicto. Ahí fue exactamente donde empezó el verdadero peligro, porque una vez que la multitud decide, ya no importa la evidencia. Los rumores se empiezan a presentarse como hechos, las suposiciones se transforman en certezas, y el daño comienza a expandirse rápidamente, especialmente cuando se trata de una figura pública. Algunos fans estaban en shock, otros llenos de rabia. Un grupo gritó, esto es una calumnia. Otro interpretó el silencio como complicidad. Las posturas se definieron y los bandos se formaron. Las redes sociales se transformaron en un auténtico campo de batalla digital. Nadie quería escuchar al otro. En el centro de esa guerra había un solo nombre. Cada nuevo comentario alimentaba el conflicto. Cada historia compartida sumaba más presión. El efecto bola de nieve se hizo imparable. En cuestión de horas, el tema dominaba todas las plataformas. Y la tensión seguía creciendo. El detalle más comentado fue la ausencia de una respuesta. Todos hicieron la misma pregunta. ¿Por qué guarda silencio? ¿Es un silencio consciente o forzado? Algunos creen que se trata de una estrategia cuidadosamente calculada. Otros afirman que se está esperando a que pase la tormenta. Pero ese silencio no hizo más que avivar el fuego, porque en redes sociales, callar casi siempre se interpreta como culpa. Cada minuto sin respuesta se volvió un nuevo motivo de ataque. Las teorías se multiplicaron, y la presión se volvió asfixiante. El contenido de las acusaciones fue distorsionándose cada vez más. Lo que empezó como un simple comentario terminó convirtiéndose en una historia completamente diferente. Circularon detalles que no tenían nada que ver con la realidad. La narrativa cambió una y otra vez. Nadie sabía ya que era cierto. Algunas cuentas inflaron el tema de manera deliberada. Las acusaciones de manipulación volaron por el aire. Se habló de intereses ocultos. Se habló de agendas personales. Ya no estaba claro quién buscaba qué objetivo. El caos informativo era total. Lo que se habla en los pasillos del mundo del espectáculo es mucho más duro. Algunos aseguran que este proceso fue planeado. Cada vez son más los que dicen el momento no es una coincidencia. Que estalle en una etapa crítica de la carrera llama mucho la atención. Las sospechas aumentan. Esto da lugar a distintos escenarios. Para algunos, todo es una casualidad amplificada por las redes. Para otros, hay manos invisibles moviendo los hilos. Se habla de desgaste de imagen. Se habla de golpes calculados. Nadie descarta nada. Entre los fans también se produjo una ruptura seria. Quienes la apoyaban desde hace años sienten decepción. Otros, en cambio, están más unidos que nunca. Hay mensajes de que estamos contigo junto a críticas muy duras. El clima es extremadamente polarizado. No hay punto medio. No hay zona gris, o apoyo total o rechazo absoluto. Esta división duele profundamente en la comunidad de seguidores. Amistades virtuales se rompen, páginas de fans se enfrentan entre sí. La grieta es cada vez más profunda. La parte más peligrosa de todo es el juicio sin pruebas. Acusaciones lanzadas sin ningún tipo de evidencia concreta. Decisiones tomadas en redes sociales con apenas un par de frases. La gente actúa como fiscal, juez y jurado al mismo tiempo. El daño es inmediato. Esto no amenaza solo a una persona, sino a todos, porque hoy es ella, mañana puede ser cualquiera. Nadie está a salvo de una ola digital. Un error, un malentendido o incluso una mentira pueden destruir reputaciones. El miedo se instala silenciosamente. La actitud de los medios también es un tema de debate aparte. Algunos titulares solo avivan el fuego. Las palabras elegidas para conseguir clics son extremadamente duras. Información aún no verificada se presenta como si fuera un hecho. La responsabilidad queda en segundo plano. Esto envenena todavía más la percepción pública. Se crea un panorama difícil de revertir. Aunque luego llegue una aclaración, el daño ya está hecho. La primera impresión pesa más que la verdad.
Y eso es lo más alarmante. Entonces, ¿qué está pasando detrás de escena? Algunas fuentes dicen que pronto llegará una declaración oficial. Otras afirman que ya se están discutiendo posibles pasos legales. Si esto es cierto, todo podría cambiar por completo. El tablero se daría vuelta. En ese escenario, los roles se redistribuirían. Quienes hoy acusan, mañana podrían verse obligados a callar. Las certezas se desmoronarían, y muchas preguntas quedarían en el aire. El giro podría ser inesperado. La memoria de las redes sociales es corta, pero sus cicatrices son profundas. Aunque una acusación se borre, su efecto permanece. La imagen puede dañarse en cuestión de segundos. Reconstruirla puede llevar años. Ese es el verdadero costo. Por eso cada paso que se dé a partir de ahora es vital. Una palabra equivocada puede provocar una nueva crisis. Un silencio mal interpretado puede empeorar todo. Todos contienen la respiración y esperan. Nadie quiere cometer un error. Ahora mismo el panorama no es claro, pero la tensión está en su punto máximo. El debate crece y se ramifica sin control. El tema ya dejó de ser solo farándula. Se habla de ética digital, linchamiento virtual y manipulación mediática. Este expediente no se va a cerrar aquí. Todo indica que aún faltan capítulos importantes. Puede que haya nuevas revelaciones. Puede que llegue una explicación contundente. O puede que el silencio continúe. Nosotros vamos a seguir este proceso minuto a minuto. En cuanto surja nueva información o una declaración, la compartiremos con ustedes. Por eso no olviden suscribirse al canal. Activen las notificaciones porque esta historia aún no ha terminado. Y el final podría ser mucho más duro de lo que todos esperan. Nada está escrito todavía. Todo puede cambiar en cualquier momento. La calma no llega. La expectativa es total. Ahora les dejo la palabra a ustedes. ¿Creen que todo esto es un gran malentendido? ¿O realmente hay algo más detrás de escena? Escriban sus opiniones en los comentarios, pero sin juzgar ni linchar, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.